Buenas tardes, qué bueno estar con ustedes otra vez. Estamos otra vez compartiendo de la palabra de Dios. Hemos estado hablando de las doctrinas que nos dividen, las doctrinas que nos unen, las doctrinas que son principales y de mayor importancia para nosotros como cristianos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: Me maravillo que tan pronto ustedes han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado, sea anatema. Y como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario de lo que recibieron, sea anatema. Porque ¿qué busco ahora? ¿A favor de los hombres o de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, Señor, que podamos nosotros seguir a ti y al Evangelio, Señor, que es tuyo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas es una de las cartas cuando Pablo se enoja. Se enoja con los Gálatas que se desvían. Él dice que se han desviado de Cristo. Y al desviar de Cristo, desviaron de Cristo por aceptar una herejía que decía que no solamente tenías que recibir a Cristo por fe, también tenías que hacerte judío y ser circuncidado. Hay doctrinas los cuales Pablo estaba dispuesto a pelear. Se pone hasta un poco grosero en la manera que habla. Más adelante lo dejo que lo veas, busques. La salvación es por fe en Cristo Jesús, no por obras. Tenemos que unirnos a Él, pero lo que quiero ver ahora es quién es Dios. Él dice, te has movido de tu fe en Dios, te has movido de Dios a otro evangelio. Entonces nuestro entendimiento de quién es Dios tiene que estar bien fundamentado. Porque si no estamos bien fundamentados en el evangelio de Dios, nosotros vamos a desviar. Es una de las doctrinas fundamentales que no se puede negociar, que no se puede dejar a un lado. En los 10 mandamientos, el primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenas delante de mí. Dios es central. ¿Quién es Dios? Si nosotros adoramos a lo que nosotros nos parezca, pero no es en verdad el Dios verdadero, ese es un Dios falso. Estamos rompiendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento: no te harás imagen. Dios dice que tenemos que tener, primer mandamiento, nuestra mente en el Dios verdadero. Segundo mandamiento: no te harás imagen. Tenemos que tener nuestros ojos en el Dios verdadero. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Tenemos que tener nuestra boca honrando a Dios como es en verdad. Y acuérdate de Dios en el día de reposo para santificarla. En nuestras acciones tenemos que honrar a Dios. Es decir, la firmeza de quién es Dios es de tanta importancia
Los 10 mandamientos de Dios, los primeros 4 mandamientos se afirman en esto. No te desvías de quién es el Dios verdadero. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos, digo, en los grandes mandamientos Dios es primero. De tener un concepto correcto de quién es Dios es primero. La Biblia empieza con Dios. ¿Y cómo es Dios y quién es Dios? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, en esto vemos que Dios es eterno. Antes de que hubo un principio, Dios ya existía. Dios es eterno. El universo es creado por Él. Dios es separado. Él no es lo mismo que la creación. No al panteísmo. Ese no es lo que es correcto. De que todo es Dios. No, no todo es Dios. No es lo mismo de la creación. Nosotros fuimos creados por Él. Nosotros no somos un accidente de la evolución. No somos un producto del azar. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios con un plan y un propósito de Él y para Él. También en este versículo nos da la primera indicación de la Trinidad. Dios es un 3 en 1. En hebreo es Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, Dios, ahí es en plural, pero Bara, Dios, en el principio Dios creó. Creó, el verbo es en singular. Dios nos habla de su santa Trinidad. En Confra, pues es una doctrina principal que creemos en la Trinidad. Tenemos que creer en la Trinidad porque es lo que la Biblia establece. No siempre es fácil entender, pero si creemos en Dios, tenemos que creer lo que Él dice de sí mismo. Si una persona no cree en esto, pues no puede estar bien, no puede estar a gusto aquí en Confra. La Trinidad es principal. La Trinidad habla de que son 3 personas diferentes: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es plenamente Dios, pero Dios no son tres dioses, es un solo Dios. Primero, son 3 personas diferentes: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, Jesús baja a las aguas, sale de las aguas y se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y viene el Espíritu Santo sobre él. Hay unos que dicen que Dios, en un parte, a veces es Dios el Padre y a veces Dios el Hijo. No, los 3 son diferentes personas que sí no son el mismo, pero Dios, cada uno de ellos es Dios. Dios el Padre obviamente es Dios. Jesucristo es Dios. Hay una secta que dice que Jesús es Dios, pero Dios minúscula.
Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios, en el, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No hay minúsculos, es Dios. Ahí está diciendo la deidad de Dios, de Jesús. Tú puedes encontrar centenares de versículos que remarcan, que muestran que Jesucristo es Dios. Tomás, el que duda, dice en Juan capítulo 20, versículo 28, mi Señor y mi Dios. Entonces la Biblia afirma que Jesús es Dios. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo es Dios. Una de las cosas que tú puedes ver que quién es Dios, tiene los atributos de Dios como lo que son conocidos como los ovnis. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dios es omnipresente, dice en Salmos 139, ¿a dónde iré de tu espíritu? El Espíritu Santo es Dios porque Él está en todo lugar. Hechos 5, 3 a 4, pues le dicen, tú has mentido al Espíritu Santo, y luego dice, has mentido a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Hay literalmente centenares de versículos que muestran que los tres miembros de la Trinidad comparten la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Entonces la Biblia nos obliga a reconocer que los tres son Dios, pero a la vez Dios es uno. Dice en Deuteronomio 6, dice, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. ¿Cómo pueden ser tres y ser uno? Bueno, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto dejará padre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es un cuadro en la creación de poquito de cómo es Dios. La Biblia dice, ya no son dos, sino uno en el matrimonio. Bueno, ¿son dos o son uno? Pues son dos personas en una unión delante de Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una unidad perfecta de que son los mismos, son lo mismo. Entonces, debemos reconocer quién es Dios. Hablamos de que hay cosas que son fundamentales para esto. Para ser un cristiano, tú tienes que creer esto. Si tú no crees que Jesús es Dios, mayúscula, tú no eres cristiano. A la manera que lo definimos en Confra, tú no eres cristiano. Hay cosas que son de suma importancia, que tenemos que estar adorando al Dios de la Biblia, no a Dios como tú lo pienses. Hay cosas que son fundamentales, pero también hay cosas que son secundarias, que a veces personas no ponen suficiente
atención en lo importante, pero ponen mucha importancia en cosas secundarias. Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? En la Biblia hay Elohim, es genérico Dios, que puede ser Dios de Israel o los dioses de Egipto, pero el nombre personal de Dios es santo. En hebreo es escrito por 4 letras, Yod, He, Vav, He, y hebreo no tiene vocales, tú tienes que poner los vocales. Y hay unos que dicen, si tú no lo pronuncias Jehová, tú vas al infierno. Ay, por favor. Unos lo pronuncian Jehová, otros lo pronuncian Yahvé. Los judíos nunca lo pronuncian porque es santo. Ellos dicen Adonai o el Señor. Hay personas que no, si tiene que ser así o así. Hay cosas que son de importancia, hay otras cosas que la gente se monta en cosas que no son de importancia. ¿Tú quieres decir Jehová o Yahvé o quieres decir Adonai o el Señor? Pues que Dios te bendiga con lo que tú crees. Pero sobre eso no vamos a pelear. Hay personas que dicen, tú tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Si tú no eres bautizado en el nombre del Señor Jesús, tu bautismo no sirve. Tú vas al infierno porque no lo hiciste de la forma que ellos dicen que es correcto. Dios no es una burócrata. Hay en fórmulas del gobierno, si tú no llenaste la fórmula correctamente, pues retacha y tu solicitud va tachado porque te faltó un... Dios no es un burócrata. Hay personas que se fijan y pelean a muerte sobre cosas que en verdad no son de importancia. Si pronuncias Jehová o Yahvé, ¿tú crees que Dios está todo ofendido? Mi nombre es David. Bueno, cuando nací me dieron el nombre David, pero aquí me llamo David. ¿Qué me importa? Si dice, yo sé de quién están hablando. Y no creo que Dios... yo creo que personas agarran cosas pequeñas como esto cuando debemos concentrarnos en lo que es lo más importante. ¿Cuál es la forma del bautismo? Pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero si fuiste bautizado en el nombre de Jesús, pues que Dios te bendiga. No me es de mayor importancia. ¿Cuáles son las diferencias? Hay cosas que son importantes, hay cosas que son de lo que tú crees de Dios que determina en verdad eres cristiano o no eres. Y hay cosas que son secundarios. Si tú no crees que Dios existe,
tú vas a ver que Él existe cuando te mueres. Nosotros tenemos que creer en el Dios que la Biblia revela. Si tú no crees que hay secta que cree que Jesús no es Dios, pues tú puedes ser un testigo, pero no puedes ser un cristiano de confra. Hay los que dicen, pues yo voy a ser un Dios. Hay grupos que piensan que eventualmente nosotros vamos a ser igual como, bueno, los que son de su secta van a ser iguales como Jesús. Yo no soy ni seré Dios. Dios es diferente de nosotros y importa lo que oímos y lo que entendemos de la palabra. Nosotros tenemos que unirnos y mantenernos en la verdad. Tenemos que someternos a lo que la Biblia dice de Él si vamos a entrar en su cuerpo. Tenemos que ser de un corazón, un pueblo y de un Dios. La Biblia revela cómo es Dios. Dios pone suma importancia en cómo es Él. En el tiempo con Dios estamos leyendo en Jueces cómo ellos se desviaron y Dios ya los dejaba de ayudar y caían bajo servidumbre porque en vez de adorar a Dios, adoraban los dioses de su alrededor. O solamente estaban tan ocupados en lo suyo que ya no tenían tiempo para Dios. Y vemos el decaimiento en este libro de cómo fueron de buscar y ser vencedores y estar conquistando la tierra a estar oprimido. Cuando seguían a Dios verdadero, Dios los levantaba campeones. Cuando se alejaba y se olvidaron de Dios, Dios los dejó en derrota. La Biblia nos revela cómo es nuestro Dios. Nosotros somos de Él. La Biblia dice que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si en verdad tú te acercas a Dios, Dios es maravilloso. Dios es asombroso. Dios hizo los cielos y la tierra. Vemos la maravilla de lo que Él ha hecho. Y si no te da asombro, estás ciego. De ver la grandeza de Dios nos humilla. Hay personas que se atreven a decir, pues Dios está mal, si hay Dios, pues se equivocó, pues hay, pues qué poco justo, pues hay. Ellos no han tenido un entendimiento de cómo en verdad es Dios. Si Dios está de acuerdo con toda tu vida, con todos tus pensamientos, ese no es el Dios verdadero. Nosotros somos personas muy falibles. Nosotros tenemos tendencia a pecar. Y Dios, mientras más que te acercas a Dios, tú sabes que Dios
reprueba tu pecado. Y esto nos convence del pecado y nos hace ver que tenemos que depender de la misericordia de Dios. Porque intentamos ser buenos y no lo somos. Si tú piensas que tú estás bien, tu idea de Dios es muy pequeña. Si tú piensas que tú puedes aconsejar a Dios, quien tú piensas que es Dios es muy pequeño, no es el Dios revelado por la palabra de Dios. El Dios verdadero es un Dios poderoso. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos y vemos las grandes obras de Dios, llegamos con un asombro delante de Él. Nosotros tenemos que acercarnos al Dios verdadero. Qué hermoso este himno de Sublime Gracia. Y en este himno Él dice como Él es un miserable pecador que ha sido limpiado por Él. Él habla de que como Dios abrió sus ojos y le hizo temer, pero al acercarse a Dios los temores se apaciguó. Ahí dice de que cuando ya hemos estado con Dios por 10,000 años, no ha menguado la eternidad. La eternidad delante de Dios, cuando hemos estado allá con Él por 10,000 años, no es nada. El hombre hoy día tiene un problema que no ve la grandeza de Dios. No ve la importancia que nos acerquemos a Él humildemente, buscando al Dios verdadero, al Dios revelado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los primeros mandamientos que nos dicen: no tendrás dioses ajenos, no hagas ninguna imagen, no puedes adorar a otra cosa, tú tienes que adorar a Él. No puedes adorar el dinero, no puedes adorar a ningún otro ser humano, tienes que adorar a Él. Que tenemos que cuidar nuestra boca, que tenemos que cuidar nuestro andar. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú nos dirijas, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que podamos acercarnos a ti, Señor, fuente de agua viva, Señor. Señor, que podamos acercarnos a ti, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios que se reveló muriendo por nosotros en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que tenga muy buena noche.